ojos del presidente López Obrador, la economía del país va requete bien. Según él, tiene otros datos, pero los datos que han salido son francamente malos. Y vamos a analizar precisamente la reacción del presidente frente a esto, que parece ser pues que un panorama económico bastante turbulento, negativo, no al punto de la crisis, no catastrofista, pero precisamente quiero empezar contigo, Valeria, preguntándote objetivamente, ¿cómo está la economía mexicana? ¿Qué dicen los datos? Porque ya hasta dicen muchos que apoyan a López Obrador que ni siquiera se puede hablar ya objetivamente con los datos, pero en fin, ese es otro tema. Pero, ¿qué dice? Sí, ¿cómo va la economía mexicana? Pon primero los datos sobre la mesa. Bueno, yo no voy a dar nada de opinión ahorita, y voy a poner unos datos. ¿Sale? Datos. El viernes, y mis datos no son míos, son del INEGI. Correcto. O son de Banco de México, claro. O sea, no son míos, son datos. ¿sale? Son oficiales. Son oficiales. Correcto. El viernes pasado salieron los datos de la oferta y la demanda global de bienes y servicios. Disminuyó 0.5% en términos reales, en el primer trimestre de este año frente al primer trimestre del año anterior. La inversión pública, solo la pública, disminuyó 11%. La inversión privada también disminuyó. El porcentaje de inversión total como porcentaje del PIB, la inversión total como porcentaje del PIB disminuyó de 22.7 a 21 como porcentaje del PIB a 21.9. Recordemos que el objetivo es llegar a 25%. La creación de empleos se desplomó en mayo, bueno, desplomó ya es una opinión, pero disminuyó 88%, se crearon 3.983 empleos. Y aquí sí voy a poner el únicamente en mayo. No es un tema estacional, ¿no? Porque analizando todos los mayos desde hace mucho tiempo no es un componente estacional. Tenemos otros datos de consumo. El consumo subió únicamente 0.2%. El dato salió la semana pasada. Hay centros de estudios, y aquí estos sí son pronósticos, hay centros de estudios, y voy a citar al Laboratorio de Análisis en Comercio, Economía y Negocios, la CEN, de la UNAM, que pronostica que en el segundo trimestre de este año la economía mexicana va a disminuir, el PIB va a disminuir menos 0.5%. Entonces, es la UNAM, no es el ITAM. No, estoy hablando del Laboratorio de Análisis en Comercio, y aquí traigo el documento de Análisis en Comercio, Economía y Negocios de la UNAM, que pronostica esa disminución. Claro, es un pronóstico, todavía no sabemos cómo viene. En conclusión, ¿qué dirías de la economía? O sea, ¿cómo que se desaceleró? Yo diría, ¿se desaceleró al punto del estancamiento? ¿Ahí estamos? Yo creo que estamos en un punto de estancamiento. Correcto. No diría ahorita, porque además sí me clavo mucho en las definiciones, no diría ahorita que estamos en una recesión, y para saberlo tenemos que esperar al siguiente trimestre. Pero estancamiento es que la economía no ha crecido en un año, no ha crecido. Tenemos un montón de datos en algunos ramos, por ejemplo, en la industria manufacturera sí podemos hablar ya de una recesión, solo en esa industria, porque vemos ya 2 trimestres de crecimiento negativo. Que por cierto, todo el mundo está bajando en la manufactura. Sí, eso pero bueno, vamos a hablar ahorita de lo que está pasando en México. Ahora, entonces, objetivamente lo que podemos decir es la economía no va requete bien, está estancada. Bueno, está estancadísima. Y otro tema que me parece importante mencionar es que la economía global no está estancada. Y la economía de nuestro principal socio comercial, que es Estados Unidos, por más que digan que vendrá, o digamos que viene una recesión y que el año que entra, que no sé qué, hoy está creciendo a tasas por arriba del 3%, mientras que México, el primer trimestre, tuvimos un decrecimiento. Una pregunta, ¿cómo comparan estas cifras con los principios de gobierno de otros gobiernos del primer año? Todos los principios de las administraciones tienen evidentemente un freno. Lo que estamos viendo, por ejemplo, el dato que es muy relevante es la creación de empleos en diciembre. Diciembre siempre tiene un componente estacional. En todos los diciembres se pierden empleos. Eso siempre lo vemos, ¿no? El diciembre de 2018, justo en la entrada del nuevo gobierno, la pérdida de empleos fue la mayor que hemos tenido registrada desde hace muchísimo tiempo. O sea, igual comparando con otros sexenios, con otras administraciones. Por ejemplo, los primeros meses del gobierno de Fox hubo pérdida de empleos en un par de meses, pero en términos generales, en cuanto a crecimiento económico, en cuanto a disminución en la inversión, en cuanto a estancamiento del consumo, en cuanto a un freno en la creación de empleo, este es uno de los peores inicios de administraciones que hemos tenido. Ahora, la reacción del presidente López Obrador es negar esto, decir que él tiene otros datos, que la economía va requete bien. ¿Qué te dice esto, Javier?
me dice 4 cosas. Yo creo que lo que estamos viendo es producto de 4 fenómenos no únicos a México ni a este gobierno. Primero, hay algo de vender el camello. Ok. Y podemos tener una discusión de si lo está vendiendo bien o mal, está exagerando. Que todos los gobiernos. ¿no? Cuando dejas de Está bien. vender este camello y tratas sí. de vender un nuevo camello, ¿no? Hay algo de vender el camello, ¿no? Segundo tema, hay una normal disputa de los datos. Es decir, y tomo el ejemplo del empleo. Sale alguien a decir, pasó esto con el empleo. Sale alguien más a decir, sí, pero no hay que comparar mayo 2019 con mayo 2018, sino el mayo del primer año del sexenio de Peña Nieto con este mayo. Dice, no, hay que tomar los primeros 6 meses. Y alguien dice, bueno, pero no solamente importa el empleo, sino es la masa salarial, porque esa ha incrementado. O como Entonces, dice el presidente, hay que meter al programa de los ninis, por ejemplo. Entonces hay una disputa razonable, genuina, interesante sobre los datos. Tercer tema, se pone cada vez más interesante, el tema de la realidad. Sí. Y aquí hay por lo menos 3 cosas que a mí se me hacen interesantes. Empiezo con una que sobre la que ha escrito Viridiana Ríos, colega de este programa, donde dice, bueno, hay 2 realidades. La de la oposición, que habla de que López Obrador tarde o temprano se va a topar con una realidad, va a tener que ajustar y regresar al camino correcto, que es construir Texcoco, ¿no? Pero hay otra realidad económica, que es la que explica por qué ganó y por qué es tan popular, que tiene que ver con desigualdad, que tiene que ver con pobreza, que tiene que ver con salarios reales, etcétera, etcétera, etcétera. Y de esa realidad nadie habla, dice Viridiana Ríos. O por lo menos los que hablan de la otra realidad nunca se refieren a esta realidad. Ese es un tema de realidad. El otro tema es el de... El cuarto. Perdón, dentro de disputas sobre la realidad. Okay. Es el de Escalante, que mientras exista una oposición que use la realidad como contrapeso, lo que sucederá es que no habrá diálogo. Es decir, apenas si dices, no, es que no reconoce la realidad, es que se va a topar con la realidad. Escribió un editorial, Creyentes, creo que se llama, donde su argumento es, no es una manera de permitir el diálogo. Mi tercer punto sobre realidad tiene que ver con que se usa esa realidad para argumentar que no hay alternativas a la ortodoxia. A mí ese uso de la realidad no me gusta. Y la manera de ilustrarlo es el caso alemán, que la oposición alemana de extrema derecha se llama Alternativa para Alemania. ¿Por qué? Porque Merkel dio un discurso donde argumentaba que no había alternativa para Alemania más que lo que ella estaba haciendo. ¿Cómo que no hay alternativa? Siempre hay alternativas. Sí. Entonces, y el último tema, que creo que también es parte de todo esto, tiene que ver con la rara, compleja y complicada relación entre la verdad y la democracia. Quien mejor ha escrito sobre este tema es una historiadora gringa y tiene un argumento muy sencillito que resumo en 20 segundos. Por un lado, la democracia depende de verdad objetiva, de datos que todos podemos hacer referencia a ellos para llegar a acuerdos, para resolver disputas. Pero al mismo tiempo, la democracia depende de que nadie es dueño de la verdad. Primera tensión. Segunda tensión entre verdad y democracia histórica, democracia moderna, tiene que ver con que desde sus inicios en el siglo XVIII siempre ha habido la verdad del experto y la verdad del pueblo. Esto no es de López Obrador, esto viene desde el siglo XVIII, Thomas Paine, el sentido común. De hecho, la democracia dependía de que el conocimiento y la verdad fuera accesible a todos. Si nada más era accesible a una élite, pues no necesitabas la democracia. No iba a funcionar tu democracia, iba a ser desastrosa tu democracia, ¿no? Entonces, esta tensión de que nadie es dueño de la verdad, pero necesitas verdad, y que hay las verdades del experto y del pueblo, siempre ha estado presente en la democracia. De repente se incrementa esa tensión. Lo vemos claramente en Brexit, lo vemos claramente con Trump, lo vemos claramente en México, ¿no? Entonces yo diría que lo que estamos viendo es una mezcla de esas 4 cosas. Héctor. Es una ilusión, ¿no? O sea, porque después de esto, ¿quién sabe de cuál realidad hablamos? Se puede disputar mucho de la realidad, pues la realidad es la realidad, ¿eh? Pues no, de acuerdo, esto no. Lo que esté ahí en la economía, ahí va a estar. Otra cosa es que alguien lo argumente bien o lo argumente mal, pero Leo ya le tomó esta expresión un poco abusivamente al presidente de que está requete bien. Bueno, no está requete bien. Está realmente camino a una economía estancada
Y lo que sabemos de cómo funcionan las economías es que de todo lo que dijo Valeria, quizá la cosa más pesimista o la cosa que anticipa mayores problemas es que se haya caído la inversión. Sí. Porque eso sí no tiene remedio. Si se cae la inversión, para que vuelva a tener sentido el efecto de la inversión, tiene que reiniciarse la inversión y tiene que pasar tiempo para que la inversión madure. De manera que en esos datos no solo está una foto de estancamiento, sino también un anticipo de que esto va a tardar en encontrar un paso, no digamos hacia la prosperidad o el alto crecimiento, sino hacia el mediocre crecimiento promedio de 2 o no sé cuánto sería, de 2.5 de los últimos años. Bueno, la realidad es que este gobierno va a caer por abajo, este año, por abajo de esa cifra. Yo creo que si lo dejamos así, no tenemos que disputar demasiado de dónde vienen las cifras, de dónde, ¿no? y cómo las lees y cómo las interpretas. Va a quedar por abajo de el mediocre desempeño que ellos se encargaron mucho tiempo de decir del mediocre desempeño de la economía mexicana, van a quedar por abajo. Y muchísimo más por abajo de su promesa de que iba a crecer al 4%. Al 4%. Ahora, a mí lo que se me hace fascinante, y lo ponía sobre la mesa dentro de los 4 puntos, Javier, es ¿qué hace un gobernante cuando no se le están dando las cosas? Cuando tiene cierta adversidad. Uno, pues puede salir a vender el camello y decir, oigan, no está tan jodido el camello, ¿no? Pero sabe que el camello está jodido. Entonces, es una especie de, bueno, les estoy mintiendo, ¿no? Con fines benévolos. Se puede vender mejor o peor el camello. Exacto. Pero en el fondo sabe que está mintiendo porque el fin justifica los medios. La otra es inventar la realidad, o sea, creerse la realidad de que no, lo que me están diciendo no es correcto. Yo tengo otros datos, yo veo las cosas diferentes. Yo veo un país en crecimiento, yo veo un país... A mí me preocupa más lo segundo que el camello. El camello, pues cínicamente está vendiendo el camello. Me preocupa más un gobernante que sí está viendo una realidad y no... Porque si tú no ves la realidad, Javier, difícil que puedas solucionarla. Pero se muere de las ganas. Sí, me muero aquí. de ganas. A ver, el tema de empleo. Yo tengo muchos puntos, así como Javier trae siempre sus bullets, también traigo mis bullets. A ver, los datos de empleo. Desde luego que hay muchas formas de ver los datos de empleo, ¿no? Sí. No, mayo no se puede comparar con el otro mayo. Ok, entonces, ¿qué analizamos? ¿Los primeros 6 meses de la administración o nos gustan más los 5 o nos gustan más 3? Vamos a usar los primeros 6 meses de las administraciones para hacer periodos comparables. Con Felipe Calderón se crearon durante los primeros 6 meses de su administración 90,837 empleos. Con Enrique Peña Nieto se crearon 59,960 empleos primeros 6 meses. Con Andrés Manuel López Obrador se han destruido 75,016 empleos. Los primeros 6 meses. Pero entonces hay que incluir a los ninis. Pues no podemos incluir el programa de jóvenes construyendo el futuro. Simplemente no lo podemos incluir por varias razones. La primera razón es que el mismo programa de jóvenes construyendo el futuro, o sea, no lo digo yo, lo dicen los lineamientos del programa, dicen en una cláusula, esto no se puede considerar empleo porque los patrones no tienen una relación laboral con el joven. Sí. En segundo lugar, los recursos vienen del gobierno, no vienen de la empresa, no es empleo privado, que son los que se contabilizan en el IMSS. Ahora, podemos juzgar las realidades, mi realidad, tu realidad, la realidad de cada uno. Sí. Lo que sí podemos saber también es que en épocas donde hay o decrecimiento o estancamiento económico, la realidad de todos se empeora, porque así como cuando hay una época de bonanza y de crecimiento, esa ola nos jala a todos, claro, algunos más, algunos menos, pero nos jala. Cuando se regresa la ola, también nos jala a todos. Entonces, las realidades tuya, mía, de Leo, de todos, esta realidad, incluso de aquellos quienes votaron por López Obrador por tocar temas de desigualdad y pobreza, no se va a hacer mejor, sino que va a empeorar porque esta ola nos va a llevar a todos hacia atrás. A mí lo que me parece, y respondiendo a tu pregunta de hace un momento, Leo, es que ¿qué hace un presidente con estos datos? A mí me parece que lo primero que tendría que hacer cualquier presidente con los datos es escucharlos.
y no negarlos. Y si hay un dato de empleo, pues decir, bueno, ¿qué pasó? ¿Qué está sucediendo aquí con este dato de empleo? Si hay un dato de inversión. Oye, la inversión pública, esa es la del gobierno. Por eso, pero ya los escuchaste, ¿no? Y tu estrategia puede que ser, eso es lo que a mí me bueno, yo voy a preocupa. vender el camello. Pero es que yo creo que le si voy a no poner una cosita por reconoces- acá y otra por allá. Ya sé que está de la fregada el camello, pero Ahora, voy a vender. O ¿puedes la otra vender? es, no, está mal, esos datos están mal. Bueno, ahora, negar la realidad. Uno de los datos que al presidente le gusta, y entiendo por qué le gusta, es el tipo de cambio, ¿no? Sí. Porque dice, bueno, pues ahí está, Pues está en tiene que ver 19. con las tasas ¿no? de interés. Tiene que ver con las tasas de interés y tiene que ver con el diferencial y tiene que ver con que es la moneda, la segunda moneda más negociada de las emergentes. Pero eso no le importa, porque es la forma de vender el camello. Entonces ustedes hablan de vamos a vender el camello y le podemos poner un trajecito y ponerle unas borlas y demás. El tipo de cambio es la borla que le van a poner al camello. Bueno, pero entonces ojalá esté vendiendo el camello, es mi punto. Porque lo otro sería más grave. Negar la realidad creo que es más grave para un Bueno, gobernante. es que yo creo que no está vendiendo el camello, yo creo que está negando la realidad. Ah, bueno. No, yo Yo creo a que ver, está sí, negando la realidad. A ver, Yo creo Javier. que una tercera Venga. alternativa. Yo no estoy diciendo que vamos a crecer al 4%, por cierto. Sí. No, Yo bueno, creo que menos nos va a mal. ir mal este año, punto. Sí. Eso no está en disputa. Lo que creo que sí está en disputa, en genuina disputa, es qué realidad privilegiamos. Yo tengo muchas décadas escuchando a economistas y unos dicen que estamos pésimo, técnicos con doctorados, Sí. y otros dicen que nos va de maravilla. Bueno, gente técnica seria, que no está en un partido Sí. político, etcétera, etcétera. Entonces, por favor, reconozcamos que puede haber un debate sobre la realidad. Y se puede privilegiar, si tú te pones a ver, por ejemplo, salarios reales, ¿no? Pues estamos mal y mejoramos un poquito. Un poquito. Sí. Sí, mejoramos un Bueno, poquito. eso sería una Sí. manera de, apegado a la realidad, usando datos, no negando datos, vender el camello. Entonces, reconociendo Claro. que tal vez ha habido una caída en empleos, pero, señores, han mejorado los salarios. Los que ¿Me tienen entiendes? empleo Entonces, han mejorado sus han mejorado los salarios. Entonces, creo que si hay una genuina... En el caso del presidente, ¿dónde lo ves? ¿En la venta del camello o en la negación o en que ver esta otra realidad? Yo lo veo en estas otras cosas. Ok. En todo. Lo veo vendiendo un poquito el cameo, lo veo negando un poquito la realidad, lo veo reconociendo una realidad que nadie más quiere reconocer o que la oposición no quiere reconocer. Lo veo con un proyecto de cambio de realidad donde entras en estas cosas, en las de Escalante y Viridiana Ríos y de lo que yo decía de alternativas, y lo veo ilustrando esa vieja tensión que siempre ha estado presente en la democracia en todo Occidente, la tensión entre verdad y democracia. A Lo ver, veo ¿tú en todos dónde? esos ¿Tú campos. dónde? Mira, yo siempre he pensado que en López Obrador coexisten el profeta y el inventor de camellos, el demagogo, el político que crea realidad con sus palabras. Eso. Y el pragmático. Sí. El político pragmático, Sí. duro, que se atiene a la realidad. Y yo creo que ese es el mismo personaje que estamos viendo ahora en el poder. Él no va a conceder fácilmente que su camello no funciona. Pero yo creo que el político pragmático tiene que estar viendo con toda claridad que las cosas no están bien. Y entre más rápido suceda esto, yo no creo que él sea un político que se crea la invención de su camello. No lo creo. Creo que tiene este otro lado. Y entre más rápido suceda esto y él reconozca que las cosas no van mal, mejor le puede ir en el sentido Tal cual. de que puede corregir. Porque debe de corregir, porque está en el camino equivocado para la inversión, para el empleo, para las expectativas internacionales, para las calificaciones internacionales. Va en el camino equivocado. Eso me parece a mí que está expresado con toda claridad en esas cifras. Tiene en la mesa otro camino, se lo acaban de presentar los empresarios y él, con la popularidad y con la fuerza política que tiene todavía, podría tomar, ni siquiera que te digo de todo eso, algunas de esas cosas y volverlas algo que terminen siendo cifras muy favorables. De la conversación que tuve con varias gentes que han estado cerca de esta negociación que tienen los empresarios con el gobierno, me entero de esto. Están puestas en la mesa inversiones hasta por 500,000 millones de pesos que ya están hechas, pero están detenidas porque les falta un permiso, porque la canceló a tal secretario, porque no hay la autorización del paso de una comunidad indígena.
500,000 millones ya invertidos, detenidos. Esta semana, si se sienta y las destraba, podría aparecer de pronto una inversión que no está, porque está detenida. Por el propio, por los propios gobiernos, digamos. Por cosas que el gobierno, que el gobierno puede resolver. Sí, sí, sí. Un gobierno con un presidente Tan de esta poderoso. popularidad y de esta fuerza. Bueno, vamos a hacer una breve pausa y vamos a cambiar de camello. Precisamente vamos a hablar del lanzamiento del gran camello, del dromedario de Donald Trump y el lanzamiento de su reelección hacia el 2020.